Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien. Ya el día de hoy es viernes, terminando esta semana maravillosa con el favor y con la gracia de Papá Dios. El día de hoy vamos a seguir con nuestros devocionales acerca de las parábolas del Señor Jesús. Y hoy vamos a terminar con una un tanto singular. Y el día de hoy nuestro devocional trata acerca de por qué enseñaba Jesús en parábolas. Y esta es una pregunta que varias veces vemos que los discípulos le hicieron al Señor Jesús. Y él mismo responde que era una de las maneras en las que él podía enseñar la palabra a aquellos que realmente tenían deseo de conocer de Dios, que habían creído el mensaje a través de él, de la salvación en nuestra fe en Jesús, y de aquellos que no creían aún, o aquellos que sencillamente aún cuestionaban y no tenían fe. Esto es diciendo en palabras más textuales, más a nuestro diario vivir, ¿cierto? Empecemos con que se dice o se conoce que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. El Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. Historias que eran tan fácil recordarlas que por las características de los personajes, el simbolismo rico en significado, por la manera en la que usaba aún las circunstancias, lo que él veía, lo que él percibía para traer un mensaje profundo. Las parábolas eran en sí una forma común de enseñanza en este tiempo del judaísmo. No era algo propiamente solo del Señor Jesús, sino era propio de la cultura y de la época. Antes de cierto punto, en el ministerio del Señor Jesús, él usaba cosas comunes como eran la sal, el pan, las ovejas, etcétera, para predicar o para enseñar, ¿cierto? Pero ya más adelante él empieza a enfocarse más específicamente en las parábolas, ya que estas necesitaban también ser explicadas, y en un momento de su ministerio Jesús comenzó a utilizar exclusivamente este método para enseñar los mensajes de Dios. Entonces acá es donde viene la pregunta: ¿por qué Jesús dejaría que la mayoría de la gente se preguntara acerca del significado de sus parábolas? ¿Por qué él tenía que enseñar de esta manera? El primer ejemplo de esto está en su relato de la parábola de la semilla y las diferentes clases de suelos donde cae. Antes de que él interpretara esta parábola, se llevó a sus discípulos lejos de la multitud. Ellos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que se vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Este pequeño pasaje que acabo de leer lo encontramos en Mateo 13, del 10 al 17. Aquí, como lo decía al principio, básicamente nos relata que el Señor Jesús, o bueno, Dios propiamente ya había profetizado desde Isaías que llegaría un momento en el que no veríamos las cosas como las
podemos ver cuando abrimos nuestros ojos espirituales debido a nuestra incredulidad, pero que llegaría un día en el cual podríamos acceder a todo esto. Y esto es lo que en cierta manera el Señor Jesús viene enseñando y nos viene mostrando en este relato que tiene con los discípulos. A partir de este momento en el ministerio de Jesús, cuando él hablaba en parábolas, se las explicaba solo a sus discípulos. Pero aquellos que continuamente habían rechazado su mensaje eran dejados en su ceguera espiritual para preguntarse sobre su significado. Él hizo una clara distinción entre los que se le había concedido tener oídos para oír y aquellos que persistían en su incredulidad, aunque oyendo, pero nunca percibiendo realmente y siempre aprendiendo, pero que nunca puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad, como nos lo dice en 2 Timoteo 3:7. Entonces, en este punto, a los discípulos se les había dado el don de conocer las verdades de Dios. En este momento, a los discípulos les será más fácil entender el reino de los cielos. Ahora, hoy en día, lo mismo sucede con nosotros los creyentes, a quienes se nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Él es el que ha abierto nuestros ojos a la luz de la verdad y nuestros oídos a la dulce palabra de Dios, la cual recibimos cada día, ¿cierto? Es por eso que usted puede más o menos recordar, antes de conocer al Señor Jesús, que usted tal vez pudo haber escuchado estas parábolas, se las pudieron haber dicho, pero tal vez nunca hizo nada en su vida, tal vez eran palabras muertas, palabras aburridas, pero hoy en día que ese velo ha sido quitado, cada parábola tiene un montón de significados y tú puedes leer hoy la parábola y hoy te puede hablar algo, pero dentro de la siguiente semana lees la misma parábola y te puede hablar algo más, porque eso es algo que tenían las parábolas en las cuales enseñaba el Señor Jesús. Era una sola parábola, pero esa parábola podía llevarte por diferentes rumbos, todo con el objetivo de conocer más la voluntad de Dios, el corazón del Padre. Nuestro Señor Jesús también entendía que la verdad no siempre es una dulce música que a todos nos va a gustar oír, simplemente porque hay aquellos que no tienen interés ni respeto por las cosas profundas de Dios. ¿Por qué entonces hablaría Él en parábolas? Y la respuesta es muy concreta, porque para aquellos con una genuina hambre de Dios, las parábolas son como un vehículo tan efectivo como memorable para la transmisión de las verdades de Dios. Las parábolas de nuestro Señor contienen un gran volumen de verdad en muy pocas palabras. Son contundentes, van al grano, te dejan mensajes que en cierta manera te entran al corazón y te cambian todo desde muy dentro. Sus parábolas eran ricas en imágenes, eran ricas en su manera de contar, ¿cierto? Y eran de la manera como eran cortas y muy explícitas, era muy fácil de recordar y muy difícil de olvidar. Así que cuando miramos las parábolas son una bendición para aquellos que tenemos nuestros oídos dispuestos a oír, pero para aquellos que tienen el corazón y los oídos tapados, enceguecidos, son simplemente un momento en el cual les va a traer aburrimiento, pereza, sueño, no va a haber interés. Entonces, esto nos tiene que llevar a una conclusión, y parte de lo que hablaba Joana esta semana, precisamente en esta parábola del sembrador, donde ella nos refería a nuestro corazón. Si nosotros entendemos el propósito de una parábola, nosotros tenemos que ver más o menos por dónde está nuestro corazón. Porque si nosotros, según lo que entendemos, según lo que leemos, si nosotros tendemos a aburrirnos al leer las parábolas, si tal vez nos cuesta demasiado entenderlas, si tal vez nosotros no llegamos a obtener ese mensaje o los mensajes o nada, o creemos que sencillamente son palabras muertas, pues deberíamos tal vez preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, porque como lo vemos,
Tal vez nuestros ojos espirituales aún no han sido abiertos, nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, nuestra vista. Y tal vez estamos viviendo aún bajo la incredulidad, aún nos cuesta. Es donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas de Dios con los sentidos espirituales, que nos abra los ojos espirituales, que nos abra los oídos para poder verle y escucharle a ese Padre maravilloso que nosotros tenemos. De esta manera, yo te quiero invitar a que oremos y terminemos este día en oración. Padre del cielo, gracias por este día, gracias por la bendición de tus parábolas, gracias por todas las que hemos podido conocer, entender y aplicar en nuestra vida hasta el día de hoy en esta semana. Sabemos que aún tenemos hartas parábolas por conocer, por disfrutar, pero sobre todo por aplicar a nuestras vidas. Pero hoy, Señor, te pedimos que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, quitando toda ceguera, que seas tú destapando nuestros oídos, quitando, Señor, toda cera, y que desde hoy, Padre, nos permitas disfrutar aún más de esos mensajes cortos y contundentes que tú dejaste a través de la vida de tu Hijo para nuestra edificación diaria. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos a ti toda la honra y gloria en este día. Te pedimos que te quedes con nosotros y en tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Familia, que tengan un excelente fin de semana. Aprovechemos nuestro tiempo mañana para reunirnos, alabar al Señor, pero sobre todo compartir juntos como hermanos. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.